Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. ¿Me escuchan bien ahí? Buenas noches, maestro. Sí, sí, se escucha bien. Sí, Hola, ¿qué profesor, un tal? gusto volver a saludarlo. ¿Qué tal? Igualmente, ¿cómo están todas, todos, todes? Estamos aquí en otra nueva materia. No nos separamos mucho tiempo. Ahora vamos a platicar un poco a lo largo de estas 10 sesiones en la materia de políticas públicas con perspectiva de género. Ajá. Bueno, en la universidad hay otra maestría específica en políticas públicas con perspectiva de género. Acá se abordan en esta materia y si no me equivoco tal vez en alguna otra en esta maestría, pero no se hace tanto énfasis en ellas, ¿no? O sea, el corte de esta maestría es un poquito distinto, pero es importante conocer sobre las políticas públicas y cómo es necesario transversalizar la perspectiva de género en las mismas, no solo en aquellas políticas públicas que tengan que ver estrictamente con género, sino cualquier política pública esté transversalizada por lo mismo. Género, inclusión y, ¿por qué no? Yo siempre a todo meto derechos humanos. Ajá. Entonces, eh, bueno, vamos a ir haciendo como la pequeña introducción. Más o menos me acuerdo de los nombres de todos, cómo les gusta que les digan, pero pues sí es necesario adentrarnos al tema y la idea de esto es ir como dialogando un poquito sobre la materia y al mismo tiempo volverles a escuchar, saludarles, ¿ok? Entonces, el orden del día lo veríamos de esta forma. Uno sería como la representación nuevamente de ustedes y al mismo tiempo hacer un par de preguntas detonadoras para empezar a platicar sobre la materia, el encuadre de la introducción de la unidad uno y, bueno, las lecturas asignadas de la semana. Ya saben que me gusta dejarles algunas lecturas. En esta primera sesión, no vamos a tener lecturas, solo va a ser plataforma. Ujú. Ya para la que sigue, tal vez ya les deje alguna. Bueno, primero que nada, ya saben cómo funcionan las materias. Tienen la misma estructura en el sentido de la calificación. Las sesiones son cada semana, en este caso van a ser los jueves a las 7. Ujú. Van a tener test de autoevaluación que van a tener que contestar en la plataforma. Ya saben, yo aquí también meto muchas cosas que no vienen en plataforma porque profundizo un poco más en los temas. Entonces, los test siempre va a ser del contenido de plataforma. Ujú. Y vamos a tener tres actividades. Actividad uno, actividad 2, que valen 20 y 20, y la actividad final. Ujú. Y bueno, ya saben, si faltan a clases, ¿cómo la justifican? Bueno, pues viendo el video de la sesión, haciendo un pequeño resumen, lo suben a la plataforma y se acabó. Ujú. Entonces, eh, vamos a empezar un poquito para entrar en el tema. Las preguntas que me gustaría hacer antes de ir partiendo y dialogar ya en específico de la materia van a desarrollarse como solo de reflexión. No hay respuestas correctas, no hay respuestas incorrectas, ¿no? La pregunta primero sería, ¿quién quiere participar primero? No voy a poner la pregunta hasta que alguien primero quiera participar. No sé. Veo cámaras prendidas de Dulce, veo cámaras prendidas de Irlanda. ¿Quién más? Por ahí está Yo, Claudia. profesor. Sí, Irlanda. Yo A ver, participo. muy bien. Primero, ok, Irlanda. Bueno, Irlanda, te tocó esta, la más facilita. ¿Qué crees que son las políticas públicas y quién las crea? Hoy, bueno, del tema, de verdad no tengo idea. Ok, Creo que o lo puedo entender como las políticas públicas, todo lo que se ve a través de los medios, pudiera ser. ok, Y quién las crea, Em, pues yo creo que parte del mismo gobierno, ¿no? El mismo gobierno puede ser el que dé pauta, o bueno, el que mande información a los medios para que estos salgan a todo mundo. Pudiera ser. Gracias. ok. Muy bien, Irlanda. ¿Quién quieres que conteste la siguiente pregunta? ¿A quién eliges? Abril. Bueno, Abril sí quería participar. Bueno, entonces sigue Es, Abril.
Hola, Abril. Gracias, Irlanda. Hola, Abril. Dulce Abril. ¿Estás por ahí? ¿Puedes hablar? Sí, profe, aquí estoy. Hola, ¿qué Sí, tal, Dulce? no sé si Bueno, se a ti te escuche toca porque esta. hay ruido, pero sí. Muy bien. Mira, la a ti sería, ¿cómo afectan las políticas públicas en nuestra vida, incluso cuando no nos damos cuenta? No, en todo, porque el hecho de ignorar todas las políticas públicas o las normas o las leyes no nos eximen de esta. Entonces nos afecta, que es precisamente, tuvimos clase el módulo pasado de victimología, y entonces cómo podemos ser víctimas terciarias a Claro, cosa que suceda, no nada más es un suceso y nos afecta directa o indirectamente. Entonces, aunque no nos demos cuenta, por cierto, me acaban de levantar mi licencia por traer audífonos. Y yo, ¿cómo por? ok, Entonces, yo no sabía, y de todas maneras me dices que estoy utilizando teléfono, y yo, pero por eso es manos libres. No puede. claro. Y yo no me puse a discutir con la señora oficial porque aparte mi permiso estaba vencido de un día. Entonces, que está bien, levanta. Ya, ¿para qué me Ok, voy a discutir? Que si le dije, ¿me puede decir dónde dice que no? Y su permiso, y yo, póngame la multa, gracias. No, sí, sí nos afecta, puede ser claro. tanto en beneficio como en decremento o en perjuicio en Ok, nuestra vida cotidiana acerca de lo que hacemos o no hacemos. Y en estas políticas públicas o normas, por ejemplo, era muy común en nuestra época, algunas que estamos aquí, cuando teníamos 20 años era muy normal que pasábamos y nos piropeaban y era normalizado y ya ahorita está catalogado como acoso callejero. Entonces, claro. sí, mi hija no ha vivido esta parte de normalización, porque a ella sí le toca defenderlo y saber que es un derecho el exigir que no le estén diciendo nada cuando sale a la calle. Muy Nunca me bien, lo imaginé cuando tuviera 20 años que eso iba a ser posible. muy bien. Muchas gracias, Dulce. ¿Quién quieres que conteste la siguiente pregunta? Por cierto, ¿quién les dio victimología? ¿Quién Creo que fue? se llamaba Sandra. Sandra, anda. Gallegos. Muy bien, súper. Entonces, Dulce, ¿quién quieres que conteste la siguiente pregunta? Ya abro su cámara, Leslie. ¡Vas, Bueno, ahí Leslie! está Leslie. Le toca a ¡Ya te Leslie vi! entonces. Muy bien. No sé si puede hablar Leslie porque veo que está como en el tráfico. Ah, no la escuchamos. No, no te escuchamos, Leslie. No, no se escucha. Ok. eh, ¿Alguien más que ande por ahí que pueda abrir micrófono? Está Claudia, está Dalia, está Celia, está Norma y está Elsa. ¿Quién quiere participar? Ahorita les pongo la pregunta. Ya saben, no hay respuestas incorrectas ni correctas, no pasa nada. Es para introducción. Por ahí levantó la mano Claudia. Ok, Claudia. La pregunta para ti sería, ¿por qué crees que algunas políticas públicas funcionan y otras no? Bueno, de acuerdo a lo que hemos visto, en el análisis que se hacía del Código Penal, no me acuerdo de la Ujú, autora, me parece que era Cristina, no me acuerdo, ella decía que el enfoque que se había dado era meramente patriarcal y que no se había considerado el enfoque femenino. Entonces, muchas de estas políticas que data la Constitución desde los 1900, pues es por eso porque no, bueno, actualmente con el pensamiento que ya tenemos, con lo que se ha avanzado, pues obviamente es una como contradicción de las políticas que funcionan de manera patriarcal.
con respecto a nosotros, bueno, a esta nueva posición donde ya el feminismo está más conocido, donde ya también muchas mujeres se están dando cuenta y están reconociendo las desigualdades y las brechas que existen, tanto laborales como en la misma familia, como las mismas oportunidades, por lo tanto, a veces no son las mismas. No hace poco se logró el término cuando matan a la mujer, ¿cómo se llama? De feminicidio. Feminicidio. Ajá, Ujú, cuando se logró apenas, siendo que la mujer ha estado en esas condiciones desde hace muchísimo tiempo y estamos hablando, ni siquiera estamos hablando de 100 años, o sea, entonces realmente por eso es la situación. Y bueno, a lo mejor metiéndome un poquito, me parece que en la primera pregunta el poder ejecutivo es el que propone y el legislativo es el que aprueba las leyes, ¿no? Es decir, diputados y ok. senadores. Ujú. Bueno, eso Ujú, muy sería bien. todo. Gracias. Un Perfecto, gusto gracias, saludarlos. Claudia. Qué bueno que estás nuevamente por acá. Bien, entonces, ¿quién quisiera seguir con la siguiente pregunta? No sé si Claudia quiera proponer o ¿Se escucha? por ahí. ¿Se Leslie. escucha? Sí, ya te Sí, escuchamos. sí. También Bien, quería participar en la anterior, nada más quería decir que también sí, falta que no hacen análisis, ni hacen estudios, ni monitoreo, ni evaluaciones. Porque, por ejemplo, hoy me tocó, de hecho, analizar la propuesta de la ley de alimentación sostenible. ajá, Sí, alimentación sostenible. Y es, vamos a acabar con el hambre, pero no dicen cómo, no dicen qué van a hacer, no dicen qué secretaría le toca a qué cosa, cómo se va a trabajar en conjunto. Entonces, en realidad claro, no hay un plan de trabajo bien ejecutado, pues simplemente tienen ideas muy asombrosas, pero no saben cómo ejecutarlas. claro. Muy bien. Súper, Leslie. Aprovechando, te vamos a poner la Sí, siguiente. sí, nomás que no Mira, leo. va de la Dígamela. mano tal vez con lo que comentaba ahorita la compañera. ¿Cómo creen Sí. que cambia el resultado de una política cuando se incorpora la perspectiva de género? Yo creo que cambia demasiado porque abarcas a toda la sociedad en sí, ¿no? Tienes que tener un enfoque de género y un enfoque interseccional, porque si quieres Claro, realmente que la política pública, ya sea de salud, de educación, de sexualidad, de lo que sea, sirva para todos y abarque para todos, pues tienes que tener un enfoque muy amplio. O sea, hace que realmente sirva, quisiera decir. muy bien. Perfecto, Leslie. Gracias. De Y nada. creo que nos queda una más. Por ahí, no sé si Elsa, Celia o Dalia quieran participar. ¿Quién dice yo? Dalia. Buenas Ujú. noches. Hola, ¿qué tal, Dalia? Ay, levantó la No, mano soy Dalia y Elsa. después Elsa. A ver, primero Dalia Ok. que levantó la mano y Elsa la que sigue, ¿ok? Dalia, ¿qué consecuencias puede tener una política pública neutral que no considere las desigualdades de género? Hola, hola, compañeros, a todos. Hola, Bueno, pues creo que sí, definitivamente puede tener bastantes consecuencias, sí, justo porque si no tenemos, pues, visión de diferente tipo de perspectivas, tanto de derechos humanos como, no sé, interseccionalidades, sí, perspectiva de género, creo que hay, pues, un sesgo en el caso de que no se van a visibilizar a todas las situaciones, ¿no? O personas, en este caso específicamente, que puedan tener como esta mejor calidad de vida en este sentido, ¿no? Y entonces como no va a llegar a profundidad o a fondo donde quienes realmente lo lleguen a necesitar, sino que va a estar mal orientada o va a tener solamente una parte muy superficial de la información o del beneficio que podría llegar a tener si tuvieran una perspectiva pues más profunda, ¿no? Con mayor impacto social para cierto tipo de eh, personas o grupos que tengan alguna mm, desventaja, ¿no? En este sentido. bien, súper. Gracias, Dalia. De Y nada. Elsa, nos queda, Sí, buenas ¿por qué? noches. Hola, ¿qué tal, Elsa? Buenas noches. Nos quedaría la pregunta final que dice, ¿por qué crees que es necesario que todas las políticas públicas, no solo las de igualdad, incluyan perspectiva de género?
Bueno, como decía la compañera, o sea, Sí, necesitamos, si estamos en esta lucha de igualdad de género, necesitamos que todas las políticas públicas que sean aprobadas contemplen la perspectiva de género. O sea, si vemos, por ejemplo, en la cuestión del presupuesto, sí, sí, o sea, necesitamos más presupuesto para esa perspectiva, pero no solamente enfocada a las becas que se están dando, por ejemplo, ¿no? Sino el educar a la población desde los niños, desde el kinder, para que ellos crezcan con pues, con esa teoría o con esos ujú, derechos que a los que por el solo hecho de ser pues deberíamos de tener acceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en lo que, bueno, de un tiempo a esta parte se ha dado la inclusión de las mujeres en las políticas públicas, en tener derecho al voto, en tener derecho a ser votadas, el poder participar en las votaciones y no ser nada más unas Juanitas, no sé, eso es lo que yo pienso, ¿no? De la sí, inclusión a todos los niveles. bien, súper, muchas gracias, Elsa. Bien, creo que ya participa, faltan Norma, sí, ¿verdad? Falta Norma. ¿Puedes abrir tu micrófono, Norma? Bueno, por ahí mandaste un mensajito. Sí, aquí estoy. Buenas noches. Bueno, Norma, Aquí estoy escuchando. tenía estas preguntas, ¿no? No, ya no me queda alguna, pero me gustaría que respondieras alguna de ellas. No sé cuál quisieras contestar y ahorita ya damos pie a la conversación de la materia. No sé cuál Ah, te gustaría contestar. pues estaba yo viendo la primera, pero como a mí me gusta la política, no sé por qué me fui, ahora sí que me quedé pensando en la pregunta número uno, que cree que son las políticas Sí, públicas y que no las crean, pero me fui más como en lo político. No sé si esté bien ok. así, si puedo opinar. Bueno, a ver, si gustas opinar y ahorita ya aterrizamos las ideas, ¿sí? A Adelante. ver, que son más o menos, pues yo me refiero que pues, las políticas públicas al Ujú. final mira, ya hasta me hice bolas, porque me puse nerviosa, si no, No, no pasa nada. ¿por qué me pongo nerviosa? Yo creo porque volvimos a empezar, ¿verdad? Bueno, Mm, más que nada las políticas públicas, pues al final del día son como planes o decisiones que pues el gobierno suele tener o para resolver problemas o mejorar algo en la ajá, sociedad, que bueno, al final siempre se busca un bien para, para sí misma. Por ejemplo, como cuando pues, se dan las becas, se arreglan calles o se ponen reglas para la seguridad, pues principalmente sí, las crean los gobiernos y se supone que debe ser para ambos géneros, ¿no? O para todas las personas. sí, Y pues sí, de alguna forma sí nos llegan a afectar porque, pues un ejemplo, cuando tenemos agua en la casa, la luz, libros gratis en la escuela, vacunas, todo eso, sí, pues nos llega a afectar cosas como cuánto cuesta en el tema de la basura, por ejemplo, cuánto cuesta el camión, que si ponen topes, que si arreglan las calles, que si se hace una cosa, que si se hace otra, pues depende mucho del gobierno y también pues de la participación de la gente o de las decisiones que se lleguen a tomar. A lo mejor ni me entendieron nada porque como que ya ni me ujú, entendí, pero bueno, al final del día pues las políticas públicas se supone que se tienen que hacer para beneficio de aunque pues a veces así no siempre así resulta. bien, súper. Muchas gracias, Norma. Perfecto. Entonces, está prácticamente todo el grupo, ¿no? Si no mal recuerdo, falta Gerardo, no sé si siga en el grupo o ya no está. Dice Irlanda que ya no está. Entonces, prácticamente está el grupo completo. Entonces, así. Y están todas. Ujú, muy bien. Bien. Entonces, estas preguntas pues nos sirven como para ir aterrizando ideas, ¿no? Este, entender un poco qué es una política pública
no es lo que primero vamos a ver, ¿no? Porque, por ejemplo, nos comentaba Irlanda justamente, dice, no, pues que yo desconozco realmente el tema, o sea, ¿qué es una política pública? Incluso si lo ves así, o sea, el hecho de hablar de la palabra política y luego fusionarla con pública, nos dice Irlanda, bueno, pues tal vez es la forma en la que el gobierno hace público sus decisiones a través de los medios de comunicación, ¿no? O sea, si unes las dos palabras, tiene mucho sentido, ¿no? O sea, es la forma en la que el gobierno hace política y lo hace público, ¿no? Es una forma de entenderlo. Sin embargo, si nosotros empezamos a hablar y adentrarnos en el concepto, vamos a entender que una política pública en sí misma puede entenderse como todos aquellos conjuntos de decisiones, acciones y estrategias diseñadas e implementadas por el Estado con el propósito de atender problemas de interés colectivo. Si lo queremos ver de otra forma, podemos decir que las políticas públicas son la gran mayoría de las leyes y normas que rigen de nuestro país. Estas leyes y normas que rigen nuestro país, tomando un poco lo que comentaba ahorita Norma al final, pues lo que buscan es resolver problemas, satisfacer necesidades, este, hacer más sencilla o más fácil vivir una vida digna, ¿no? Es lo que en el papel quedaría entendido como una política pública. Todas aquellas decisiones, conjuntos, acciones y estrategias que diseña el Estado, es decir, el país. Cuando hablamos de Estado me refiero a todo el país, ¿no? México, eh, con el propósito de atender algún problema de interés colectivo. Ujú. Estas políticas públicas es muy importante entender que no se limitan a las simples declaraciones de intención de, ay, ¿sabes qué? El Estado mexicano va a hacer esto, es decir, un manifiesto, ¿no? No. Entendemos que una política pública entra en funcionamiento cuando ya realmente tiene un proceso estructurado. Lo decía ahorita por ahí la compañera Leslie, que es lo que ella encuentra como falencias ahí. Y en efecto es muy correcto lo que dice Leslie, eh, que tiene que existir un proceso estructurado de diagnóstico, de planeación, de ejecución de la política pública, de los planes para salvar, para atender el problema colectivo, darle un seguimiento y evaluarla. Si lo vemos así, en estas palabras, diagnóstico, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación, después le vamos a ir dando un concepto que lo explicaré un poquito más adelante, que es el ciclo de las políticas públicas. Cuando hablamos de políticas públicas, nos vamos a referir así, el ciclo de las políticas, desde que se identifica el problema que el Estado quiere atender, se diagnostica el problema, se planea cómo resolverlo, se pone en ejecución, le damos un seguimiento y vemos si el problema realmente con los planes que estoy haciendo se está resolviendo, evalúo qué salió bien, qué salió mal y comienza el ciclo otra vez. Vuelvo a tratar de reparar mi política pública, mi ley, veo que me funcionó, veo que no me funcionó y la vuelvo a poner en ejecución. Uno de los problemas principales cuando empezamos a hablar de este ciclo de las políticas públicas es que nuestro país, al ser tan cambiante justamente en sus ámbitos políticos, a veces estos ciclos de las políticas públicas se ven entorpecidos a veces por los cambios de gobierno, por ejemplo, los cambios de ideología política que establecen una política que va encaminada a algo, está funcionando, tal vez no está funcionando muy bien, tal vez sí, y resulta que cambian de gobierno y el gobierno que entra tiene otra idea sobre el problema que va a atender, no le interesa tanto ese problema y desatiende la política, deja de hacerla funcionar, le cambia de nombre con su interés político para atender cierto tipo de necesidad en otro espacio y pues le van esta política, este ciclo, ya no basta, no está completo, ¿no? O sea, se estropea en una parte, lo remachan, le ponen algo y lo vuelven a implementar. Un ejemplo muy sencillo, lo que comentó ahorita Elsa, ¿no? Una política pública que, bueno, ella lo mencionó desde las becas, ¿no? Las becas actualmente, las becas bienestar. El concepto de bienestar. Ay, hola, hola, hola.
Ahí me escuchan bien. Se había Sí, trabado, maestro. ¿verdad? Uy, uy, ya me escuchan, ¿verdad? Como que lo veo todo muy trabado, pero creo que voy Se a traba ver. un poco, profesor. A lo mejor apagando la cámara se agiliza un poco. Apagué la cámara, tal vez ya así con la cámara apagada se agiliza un poquito. Ok, uno de las políticas públicas que han ido cambiando y modificando a lo largo de los años. Ay, no sé si me escuchen bien. Las veo todas trabadas, entonces no sé si me escuchan. Sí Sí, se le un escucha muy bien, poquito se maestro. traba. Ok, entonces, una de las políticas más importantes y que han ido modificando mucho a lo largo de los años es lo que hoy conocemos como bienestar, que antes se llamaba oportunidades, que antes se llamaba o después se llamó prospera. Es una política pública que busca atender la pobreza en nuestro país, ¿no? Y que se utiliza o funciona más bien a brindar apoyos a las personas en pobreza y van constantemente otorgando beneficios, apoyos, etcétera, etcétera, etcétera. A lo largo de los años han ido cambiando. Ahorita se ha derivado un poco más también para la asistencia en becas educativas. Es un ejemplo de política pública que a lo largo de los años, tal vez su ciclo no ha concluido completamente, pero se va cambiando y modificando y va generando nuevos problemas que identifica para bien o para mal y va generando estrategias, diagnósticos, planeaciones y ejecuciones para ir solventando el problema. Una política pública, además de este concepto, si lo queremos ver como su punto de partida, nos dice que una política pública se interesa en revisar los procesos de toma de decisiones llevado a cabo por los actores estatales, el Estado. En particular, una política pública tiene que interesarse por analizar y perfeccionar la racionalidad en dichos procesos. Cuando hablamos de racionalidad, se refiere que a toda política pública tiene que tener elementos mínimos de eficiencia, eficacia, economía, productividad y oportunidad. Elementos que le van a permitir, pues justamente, ser eficiente y ser eficaz, que la economía, los recursos sean utilizados de forma estratégica para poder alcanzar el mayor beneficio en la implementación de esta misma, que sea productiva y que realmente tenga una oportunidad para eh, atender el problema que quieren erradicar, que quieren controlar, que quieren cubrir. Cuando decimos que el principal objetivo de las políticas públicas es darle racionalidad a la entidad estatal, básicamente estamos diciendo que la administración pública, el Estado, en este caso el Estado mexicano, debe estar guiada por estos principios: la eficiencia, la eficacia, la economía, la productividad y la oportunidad. A estos elementos, que es el proceso de toma de decisiones y la racionalidad, le vamos a agregar un tercer elemento. El tercer elemento es el que ya vengo mencionando ahorita, que es el problema público, el problema colectivo. O sea, no va a existir una política pública si no existe un problema que atacar. Ujú. Toda política pública tiene por objetivo resolver un problema. Ojo, que tiene que ser considerado un problema público, un problema que esté afectando a la comunidad. De esta forma, la política tendrá como objetivo encarar y resolver el problema de una forma racional a través de un proceso de acciones que va a hacer el gobierno. Ujú. ¿Hasta aquí se entiende? O sea, vamos a hablar de procesos, vamos a hablar de que el Estado tiene que actuar con racionalidad y decíamos que la racionalidad se divide en eficiencia, eficacia, economía, productividad y oportunidad, y va a utilizar esa racionalidad, ese proceso, para encarar y resolver un problema público. ¿Hasta aquí se entiende?
¿Sí? ¿No? Más o menos. Sí se entiende, profesor. Sí, ¿Sí? maestro, claro. Ok. Bien. Muy bien. Entonces, ahora vamos a tratar de entender un poquito qué es un problema público. Ujú. El punto de partida siempre se va a referir a una situación social percibida como problemática que requiere que el Estado intervenga. Ujú. No todos los problemas sociales llegan a convertirse automáticamente en problemas públicos. Esto va a ocurrir cuando alcance una visibilidad social y política suficiente para entrar en la agenda del Estado, para que el Estado se fije en el problema y quiera tratar de resolverlo. Si ustedes quisieran ahorita pensar en un problema público que el Estado debería de atender, ¿qué se les ocurriría? ¿Qué dicen? ¿Qué problema público el Estado mexicano debería de atender a través de la implementación de un proceso para encarar ese problema? Las inundaciones. Ok, por ahí dice Irlanda que las inundaciones. Claudia y después Dulce, Abril, Sí, perdón, era justo los desastres y otro problema desastres. también, pues es el agua, ¿no? Por ejemplo, aquí en Puebla tenemos el problema del agua, que ya la privatizaron y el agua sale con una cantidad de residuos impresionantes, además de que cobran muchísimo, o sea, es demasiado lo que se cobra por el servicio de agua. Entonces, Claro. creo que también por ahí este sería el tema del agua. Bien, Claudia, ok. Agua, muy bien. Irlanda dice inundaciones, vamos a definirlo como desastres. Dulce, Abril, ay, no, no te escuchamos. No la escuchan, ¿verdad? No, no se escucha. Se te escuchaba bien hace rato, no sé qué haya pasado. Sí, puedes escribirlo, sin problema. Ajá. Bueno, leo comentarios. Dice, las políticas públicas incorporan perspectiva de género, dice Celia. Ah, ok, estaba comentando hace rato de lo que estábamos hablando. Muy bien. Entonces, pareciera como muy sencillo identificar un problema así, ¿no? O sea, ¿por qué resulta sencillo? Porque realmente podemos decir que tiene una gran visibilidad social y una política suficientemente importante para que entre en el Estado, en la agenda del Estado, ¿no? Dice Dulce Abril, los vagabundos, personas en situación de calle, podría ser también un problema público que podría erradicar o buscar erradicar el Estado, ¿no? A través de diferentes opciones y un proceso para hacerlo, ¿ok? Entonces tenemos personas en situación de calle que están invisibilizados, nos dice Abril. Tenemos desastres naturales, tenemos el derecho al acceso al agua. Son problemas que nosotros tenemos identificados y que podríamos considerar que afectan a toda la sociedad, ujú, o a un grupo específico, en el caso de las personas en situación de calle, ¿no? Es interesante porque nosotros podemos decir, bueno, pues yo considero que ese problema sí está afectando a la sociedad y debemos de buscar una forma en la que el Estado deba de erradicarlo, ¿no? La pregunta es, ¿cómo es que el Estado decide, por ejemplo, si tuviera esos tres elementos en su agenda? No, pues tenemos que generar políticas para las personas en situación de calle. Tenemos que generar políticas para los desastres naturales, que de hecho existía un fondo y lo eliminaron, si no mal recuerdo. Ujú. Eso era una política pública para ¿Eh? los desastres naturales. Ujú. Y el acceso al agua, ¿no? Básicamente, cuando el Estado decide que este problema se vuelve público, es cuando realmente entra a funcionar. Aquí la problemática es la siguiente y volvemos a lo mismo. Estamos en un país con muchas voces, con mucha división política, que cada división política y cada bando político, partido político, ideología política, va a tener perspectivas diferentes hacia dónde abordar los problemas, ¿no? Si estamos hablando desde un punto meramente político en el sentido de
la búsqueda de seguidores, de votos, de mantenerse en el poder, tal vez el problema público al que se va a atender es el que dé como resultado mayor seguimiento y afiliaciones a los partidos, ¿no? Entonces, ahí es cuando empiezan las disputas de cómo se determina o cómo el Estado determina qué problemas públicos atiende y qué problemas públicos no atiende, ¿no? Cómo en nuestro país se ha destinado mucho más recurso al otorgamiento de becas y se ha destinado menos recurso, por ejemplo, al Fonden, que era el Fondo de Desastres Naturales. Cómo se ha destinado un poco menos de recurso a la salud, a la cultura, y se ha destinado hacia otros lados, porque están identificando y están diciendo, bueno, el problema público que vamos a atender es la educación a través de becas, es la pobreza a través de becas, y vamos a dejar de un lado a lo mejor el problema público de los desastres naturales, vamos a dejar de un lado el problema público del acceso a la cultura, el acceso al agua, nos decía Claudia, etcétera. Sí, Dulce Selene, perdón. Buenas noches, profesor. Buenas noches Hola. a todas, a todos. Tuve ahí un problema de internet y no me podía conectar, pero aquí estoy. Me da No te mucho preocupes. gusto saludarlo nuevamente. Bien, Igualmente. esta parte me parece muy interesante porque muchos problemas públicos se han vuelto beneficios políticos. Quiero poner el claro ejemplo. Yo soy de Acapulco. Otis para mí fue el claro ejemplo de un problema público. Fue una cuestión muy particular porque primero estaba usted hablando precisamente del Fondo de Desastres Naturales, el FONDEM, que era un programa que estaba destinado específicamente para cuando los municipios, los ayuntamientos, los estados tenían algún desastre natural. Obviamente se activaba este programa para activar la ayuda a las personas que hayan estado en una situación complicada, como es el caso de Otis y otros que hemos vivido en la cuestión meteorológica. Se eliminó argumentando que había muchos desvíos o muchas situaciones que no estaban de manera muy clara. Otis fue una situación muy benéfica para, perdón, no soy apartidista, pero para el partido que está ocupando la mayoría en el Congreso y que ocupa la mayoría en el país, porque estábamos a puerta del proceso electoral. Entonces, cuando se mencionó, cuando Acapulco estaba en ese momento tan complejo de que ¿quién nos va a ayudar? No, pues es que fue una situación de un desastre natural y no hay Fonden y pues no sabemos cómo hacer. Entonces, vieron que algo se estaba como empezando a revolotear y dijeron, no, busca los medios, los mecanismos, el recurso de donde tengas que bajar y suéltaselo todo a Acapulco así, a manos llenas. Hubo dinero, profesor, de verdad, a manos llenas. Yo todavía, sin ser afectada, tengo familiares, mi familia es casi toda de Acapulco, que les dieron despensa, Dios de mi vida. Era diestra y siniestra, no era una despensa por familia, era una despensa por miembro de familia. Si eran 10 personas en una casa, eran 10 despensas de diferentes, por ejemplo, destinos. En una semana tú podías recibir 6, 7 despensas de destinos diferentes. Y si eran 5 o 6 miembros, cada miembro de la familia recibía la despensa. Inicialmente los 8,000 pesos que eran simplemente para la limpieza. Aunado a ellos se entregaban los enseres, que eran la estufa, sí o sí, esos eran de cajón, la estufa, el refrigerador, el colchón, algunos enseres de cocina y tu ventilador. Si tú tenías, como eras propietario, aún y cuando fueran solamente predios baldíos, soy propietaria de 5 predios, te daban por cada uno de ellos. Pero además te daban, ¿cuál fue tu afectación? No, pues es que mi afectación fue en esto. De cajón eran los 37,500. Pero llegabas a obtener hasta 150,000 por cada uno de esos. Entonces, Acapulco, de verdad, aunado a todo el saqueo que hubo, fue un despilfarro de dinero en cantidad. Personas que yo en mi vida había escuchado,
conocidas mías me decían, nunca he votado, pero sí o sí, mi voto va para el partido X, ya sabes qué, porque nos dio lo que nunca nos imaginamos que nos fueran a dar. Esto fue, wow, fue Claro. dinero en las personas. No había quien cocinara el 24 de diciembre, porque todo el mundo quería, no, yo no voy a cocinar hoy, lo que me sobra es dinero. Andaban a pedir a donde fuera y todo el mundo estando en las mismas condiciones, no había quien vendiera porque todo el mundo quería comprar. Entonces era una situación complicada, una situación que estas situaciones de seguridad pública se han vuelto muy benéficas para los partidos políticos y las políticas públicas realmente no han sido encaminadas como tienen que ser. Se escuchó recientemente que los maestros, no sé de qué gremio, se les va ahora sí en diciembre. Se silenció tu micrófono. Los maestros les van a cobrar el ISR. Y decían, bueno, eso no se los estábamos condonando, pero ahora tienen que buscar de dónde sacar dinero para ir dando dinero a otras políticas públicas de grupos vulnerables. Entonces, sí está muy desfasada esa parte y creo que se está politizando estas cuestiones de políticas públicas encaminados a cuestiones muy importantes y creo que el contexto en ese sentido se va perdiendo. Es cuanto, gracias. Súper, muchas gracias, Dulce. Justo ahorita, enlazándolo un poco con lo que menciona Dulce, veremos más adelante las diferencias en lo que realmente puede ser una política de inclusión y una política de asistencia social. Cuando hablamos de políticas de inclusión, nomás se los menciono así, lo vamos a ver a detalle. Cuando hablamos de políticas de inclusión, nos vamos a encontrar con políticas que buscan realmente cambiar la situación en la que se encuentra el grupo vulnerable al cual vas a atender. Es decir, no solo consiste en darle despensas, en darle becas, sino realmente cambiar su posición social, cultural, económica, para ponerlos en condiciones de igualdad en la sociedad. Por otro lado, si hablamos de políticas de asistencia social, nos vamos a encontrar que dicen son las políticas de cuidados paliativos. Únicamente les das la despensa, les das la beca, pero lo sigues manteniendo en la pobreza. O sea, realmente el que le otorgues una beca no va a asegurar que esa persona siga estudiando. Que le otorgues una despensa no va a asegurar que esa persona salga de la pobreza. Es una política de asistencia social, solo lo estás apoyando para mantenerlo en la misma posición de desigualdad en la que se encuentra. Una política de inclusión lo que realmente buscaría es sacarlos de esos espacios. Sí, tal vez darles becas como acciones afirmativas, sí, darles despensa como acciones afirmativas momentáneas, pero buscar que realmente se incorporen en la vida laboral, realmente en una vida educativa y poder ir sacándolos de esos espacios de desigualdad. Políticas públicas que únicamente son para dar becas y despensas, lo que hacen es justamente asistencia social, es cuidado, curar la enfermedad por un momento, pero no estás buscando más que nada, y podría decirse así, en nuestro país es obvio, beneficios políticos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender o qué elementos debería de existir para entender que un problema se ha vuelto público? Primero que nada tenemos que tiene que existir una situación socialmente problemática, es decir, existir una condición real o percibida que afecte a un grupo de personas o a la sociedad en general. No solo se trata de un hecho aislado, sino de una situación que esté generando un malestar, una desigualdad, un daño o una vulneración a los derechos. Un ejemplo podría ser el aumento de la violencia contra las mujeres, lo que decía ahorita Claudia, la contaminación del agua o también la deserción escolar. Son problemas que están afectando en gran cantidad a las personas y están provocando un daño, ¿no?
Dice Celia, yo uno de los problemas como mujer trabajadora, el problema es el cuidado de los niños. La creación de guarderías gratuitas sería bueno. Anteriormente estaban las guarderías de Sede Sol. Justamente, esos son otras políticas públicas que se dejaron por fuera y que son muy esenciales. De hecho, no sé si en esta maestría ya hayan incorporado, creo que no, a la maestra Angélica Dávila. ¿No la conocen? Creo que no. Ella trabaja con el tema del cuidado, o sea, la política de los cuidados. Y ella ha hablado y propuesto en sus artículos de establecer justamente en ese sentido un sistema nacional de cuidados, en el que no solo sea cuidado para niños, niñas, sino también para adultos mayores. ¿Por qué? Porque la gran carga del cuidado está en las mujeres y son cuidados no remunerados, son trabajos no remunerados, el cuidado no se paga. Y entonces el cuidado implica también que estas mujeres que trabajan únicamente en el cuidado de sus seres queridos no puedan incorporarse en el mundo laboral, no puedan tener una vida social activa en espacios públicos y únicamente dediquen su vida al cuidado de algún familiar. Se ha buscado y se ha propuesto, no ha llegado obviamente aún como un problema público que el Estado quiera reconocer, el hecho de un sistema nacional de cuidados, que también es muy interesante. Entonces, tenemos un problema público que es la existencia de una situación socialmente problemática. Por otro lado, tenemos también el reconocimiento social. Y eso se me hace súper interesante, ¿no? O sea, cuando hablamos de que el problema se convierte en público, es cuando la sociedad ya lo está percibiendo como tal. Implica que diversos sectores de la sociedad, llámese la ciudadanía, los medios de comunicación, las organizaciones civiles, la academia, estén visibilizando, discutiendo y demandando atención al tema. Sin esta visibilización, el problema puede permanecer oculto o naturalizado. Un ejemplo muy importante es, por ejemplo, la violencia de género en espacios domésticos. Siempre fue considerado una violencia del ámbito privado y no se trasladaba a hablar de ella como un problema público de desigualdad estructural. Se volvió un problema público cuando los movimientos feministas lo hicieron visible, que implica que se empezaron a construir y tipificar delitos, tipos de violencia, modalidades de la violencia, y fue reconocido el problema como un problema público. Antes era considerado, obviamente desde una perspectiva patriarcal, heteronormativa, como un problema privado. Y último, tenemos que hablar de un problema se vuelve público cuando vemos que hay realmente un impacto colectivo o generalizado. Es decir, que se están provocando consecuencias sociales, económicas o de derechos humanos que están afectando a la población. Podemos identificar el problema público ahí, que puede ser el desempleo, la inseguridad, el acceso desigual a la educación, que afecta a miles de millones de personas, lo que va a justificar que el Estado pueda intervenir para encarar el problema. Y en ese mismo sentido de que el Estado pueda intervenir, llega consigo la posibilidad de intervención. Es decir, que realmente existan medios jurídicos, administrativos o presupuestales para que el Estado pueda hacer un procedimiento, establecer instituciones, destinar recursos para subsanar el problema que están observando, ¿no? Esos serían los elementos para identificar un problema público. Pareciera no tan complicado, pero realmente donde se complica es en el ámbito ya político. Lo mencionaba la compañera. Decía, bueno, creo que quien estructura las políticas públicas puede ser el Poder Ejecutivo a través de la presidenta y se valida a través de el Poder Legislativo, que pueden ser los diputados y los senadores. También puede venir al revés, ¿no? O sea, diputados y senadores también planean políticas públicas. El problema es que ellos son quienes eligen dentro de su agenda política qué problema público va a tener la importancia y qué problema público no. Entonces ahí donde radica el problema. Una de las luchas más
recientes y recordadas en un reconocimiento de un problema público es el de Olimpia Coral Melo, con la ley Olimpia y el reconocimiento de las violencias digitales. Es un proceso de lucha que ella sola empezó a integrar desde lo individual, paso a lo colectivo, a lo social, y llega a reconocerse como un problema público el hecho de que no existiera legislación para proteger los derechos digitales, ¿no? Eso es un reconocimiento, un proceso de lucha en el que el Estado al principio no lo reconoce con un problema, acude Olimpia a denunciar y le dice, no, pues es que no hay un delito que proteja eso, pues no está regulado, no podemos hacer nada. Todo un procedimiento de lucha, de protesta que hace ella hasta que el Estado lo termina reconociendo como un problema público y lo integra en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, como la violencia digital, integra protocolos, integra el delito en el Código Penal Federal y se ha ido aterrizando este mismo delito en los códigos penales estatales, ¿no? Eso es un procedimiento de reconocimiento de un problema público que se hizo a través de la protesta. Si no hubiera existido esta visibilización por parte de los medios de comunicación, de la sociedad civil encabezada por Olimpia, seguiríamos sin que el Estado reconociera el problema público, tal vez. Ajá. ¿Quiénes forman parte de las políticas públicas, además del Estado? Porque como vimos, bueno, el Estado es el que estructura las leyes, estructura los procesos, estructura las normas, pero ¿quién más creen que forma parte de las políticas públicas? ¿Qué se les ocurre? Pudiera ser también, aún y cuando refiere, perdón, profesor, refiere políticas públicas, también estarían inmersas las asociaciones, sociedades civiles, y también creo yo que pudieran entrar en algunos el sector privado, que complementan o Sí, complementarían esas políticas públicas. ¿Es cuanto? gracias, Dulce. Tenemos a las sociedades civiles, tenemos a las empresas. Nos dice Dulce, el poder legislativo, bueno, viene integrado dentro del propio Estado, legislativo, judicial, ejecutivo, va integrado dentro del Estado. Dice Claudia, los organismos internacionales, claro, también pueden tener injerencia en ello. Y algo que no pensamos tanto, pero es muy importante y es uno de los elementos principales para hablar de políticas públicas con inclusión, perspectiva de género y derechos humanos, es incorporar a las personas que van a disfrutar de las políticas públicas. Porque a veces ese es el problema principal de por qué una política pública no funciona. Digamos que el Estado quiere construir una política pública para ayudar a las personas en situación de discapacidad y ellos desde su perspectiva, sin ser personas con discapacidad, no alcanzan tal vez a comprender cuáles son realmente las problemáticas, los obstáculos de las personas con discapacidad para acceder a derechos. Si no forman parte de la construcción de la política pública que busca ayudarlos, pues tal vez la política pública va a estar sesgada, va a estar cegada, porque no tiene la perspectiva de quienes realmente van a recibir el beneficio. Lo mismo puede suceder con una política pública para ayudar a las mujeres víctimas de violencia. Si no incorporas en la discusión y en la construcción de las normas a las mujeres víctimas de violencia, ¿cómo vas a saber cuáles son los daños que están sufriendo? ¿Cómo vas a saber cuáles son sus necesidades? ¿Cómo vas a saber cuáles son sus obstáculos para acceder a derechos? Entonces, los actores de las políticas públicas, pues sí es el Estado, sí son los gobiernos locales, los actores sociales y privados como las empresas, las organizaciones civiles también, la academia, los medios de comunicación, pero lo más importante siempre va a ser la ciudadanía que va a recibir el beneficio. Y eso es uno de los elementos que trae consigo la teoría y las teorías que buscan que las políticas públicas sean incluyentes, que las políticas públicas atiendan con perspectiva de género, porque si las construyes sin saber qué necesita tu público objetivo, pues entonces tal vez van a estar mal desde un inicio. No vas a estar identificando realmente las necesidades. Ujú. ¿Ok? Entonces, hasta aquí le vamos a dejar hoy. Para la siguiente sesión
nada más hay que leer, denme un segundo, la primera parte de la... Hola Jessica, no tengas cuidado, no pasa nada. Igual la puedes ver en grabación y ya sabes, para justificar, pues nada más un pequeño resumen. No pasa nada, Jessica. Entonces, hay que leer 1.1, 1.2 y 1.3 en la plataforma. Para esta semana no hay lectura asignada. Entonces, nada más hay que leer eso y continuamos la siguiente sesión. ¿Alguna duda? Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a ver bastantes cosas en esta materia. No se me espanten. Eh, Vamos a ir poco a poco. Bien, entonces nos vemos la próxima semana. Veo ahí a Abril y a Irlanda ahí espantadas un poquito, pero no pasa nada. Que descansen, que les vaya bien. Hasta luego. Gracias, maestro. Gracias, Buenas hasta noches, luego. que descanse. Bye. Muchas gracias. Bye, bye.